Mega Noticias con Paco Ramírez. Traición, engaño, entrega, negociación. Vamos, información polémica, múltiples versiones que no terminan de cuadrar, de ser realmente oficiales. En México nadie sabe, nadie supo, no intervino, al menos así lo dicen, y solo repiten lo que las autoridades estadounidenses les comparten. Lamentable, la caída de este líder del cártel de Sinaloa exhibe la pobreza e incapacidad de la autoridad mexicana. Con información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el gobierno identificó 7 momentos que ellos dicen clave durante la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, el jueves 25 de julio. 1. Joaquín Guzmán López había considerado entregarse a las autoridades de los Estados Unidos. 2. A las 10:30 de la mañana fueron informadas de que el hijo del Chapo consideraba rendirse al entrar en un vuelo privado. Aproximadamente a las 2:35 de la tarde, las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión que había despegado de México y que era su intención volar a los Estados Unidos para rendirse. Las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 2:40 p.m., una vez que el avión estaba en el aire, que Ismael Zambada García podría estar también en la aeronave. 6. Una vez alertadas, las autoridades de los Estados Unidos llegaron al aeropuerto de Santa Teresa en Texas y detuvieron a ambos pasajeros. El vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México aproximadamente a las 4:24 p.m. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. En cuanto se confirmó que tanto Joaquín Guzmán López como Ismael Zambada García eran los 2 pasajeros en la aeronave. En particular, una vez confirmada su identidad, el personal de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México se comunicó inmediatamente con autoridades del Gobierno de México y se enviaron fotografías de los sospechosos a los integrantes del Gabinete de Seguridad. Han pasado ya 4 días desde el operativo en el que se detuvo al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuál es la situación? ¿Hay tensión en Culiacán, Sinaloa? Vamos a enlazarnos en ese momento con José Ángel Arellanes de Mega Noticias. José Ángel, buenas noches, platícanos. Paco, la narrativa más peligrosa sin duda es esa donde señalan que Joaquín Guzmán Jr., Joaquín Guzmán López habría traicionado a Ismael El Mayo Zambada porque enfrenta a las dos facciones más fuertes del cártel de Sinaloa. Pero todo parece indicar que a pesar de que lo haya dicho el abogado del Mayo o algunas autoridades estadounidenses, esto no se ha replicado en los clanes locales del narcotráfico. Culiacán y específicamente y todo Sinaloa se encuentra en paz, se encuentra
tranquilo, a pesar de que efectivamente se esperaba algún tema de inseguridad, algún enfrentamiento armado. Esto no ha ocurrido hasta este instante, hasta este momento. ¿Es posible ver elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional vigilando la ciudad? Sí. Son 400 elementos de fuerzas especiales y fusileros que han llegado en los últimos días a Culiacán, más los 3,000 que han estado acantonados desde hace tiempo cubriendo las diversas regiones de Sinaloa. Pero esto es solamente la operación federal, no hay nada que indique hasta este instante, insisto, que vaya a haber algún enfrentamiento violento entre las facciones del narcotráfico, tal y como lo ha señalado. Afortunadamente, José Ángel, te agradezco el reporte, nos mantenemos pendientes. Gracias, muy buenas noches. Y bueno, mire, en medio de esta telaraña de versiones, de suposiciones, surgió esta que le voy a platicar. El Mayo Zambada fue engañado, traicionado y obligado a subir al avión que lo llevaría a Texas para ser arrestado. Esto de acuerdo con el reportaje de Juan Alberto Cedillo y Joan Grillo del portal periodístico Crash Out. Esta versión sostiene que presuntamente el Mayo acudió a una reunión en Culiacán donde participarían Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, y Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que fuera asesinado, le recuerdo, aquí dimos la información, esa misma tarde del 25 de julio. Los periodistas basan su reportaje en una entrevista a un antiguo miembro del equipo de seguridad del Mayo Zambada, quien asegura que sujetos armados del hijo del Chapo habrían asesinado a los 4 guardaespaldas que lo acompañaron y con ello facilitaron su secuestro y entrega a los Estados Unidos. Y bueno, justamente establecemos comunicación con el periodista Juan Alberto Cedillo, coautor de este reportaje. Gracias, Juan Alberto, buenas noches. De entrada te pregunto, ¿de dónde esta versión? Pues básicamente es una versión que sale de un colaborador del Mayo Zambada, que estuvo mucho tiempo con él. Se supone que fue su brazo derecho. Está detenido, ha sido nuestra fuente durante varios años para poder tener información de Sinaloa, que es un estado sui generis en el asunto del narcotráfico. Sinaloa se cuece aparte respecto a todo el país de la sociedad y los capos, porque Sinaloa tiene muchos años, es la cuna del narcotráfico en México, y ahí hay una estrecha colaboración entre la sociedad sinaloense y los narcotraficantes. Por ejemplo, el 40% de la economía de Sinaloa se beneficia del dinero del narco. Entonces ahí es una relación muy estrecha entre la sociedad y los capos. Y este hombre fue brazo derecho, es el que nos cuenta una versión que es muy distinta a lo que se contó o se filtró en los Estados Unidos por las autoridades de ese país. Ahora, entendemos que luego de 40 años de ser un narcotraficante elusivo, que no había pisado la cárcel, que no había sido detenido, él ponía, yo tenía entendido que él ponía condiciones para ver a alguien, para reunirse con alguien, y no iba a los lugares. En este caso va a un rancho, de acuerdo a la versión que ustedes nos platican a través de esta entrevista, y ahí es capturado. Sí, básicamente lo que nos refieren, y eso también es conocido en Sinaloa, eso no es una novedad, de que Nemesio Cuen, Héctor Nemesio Cuen Ojeda, que es diputado federal electo, era diputado federal electo por la coalición Vamos México, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex alcalde de Culiacán, era muy amigo de el Mayo Zambada. Eran estrechamente conocidos desde tiempo atrás, y como un político que controlaba la universidad, tenía una pugna muy acendrada con el actual gobernador Rocha. Lo que tenemos informes es que el Mayo, que había estado escondido un buen rato en la sierra de Durango, donde tiene un refugio, baja a Culiacán porque él se tiene que atender cada determinado tiempo
por una leucemia que padece. En esta ocasión que baja, una semana antes de que lo secuestraran, un emisario de Cuen Ojeda le pide que se reúne con él. En un lugar de Culiacán, el barrio de Bacurimi, una propiedad, lo citan para que se entreviste con Cuen porque quiere que funja como mediador entre el diputado federal y el gobernador Rocha. Allí es donde Joaquín, que iba a estar presente en la reunión, genera la emboscada contra el Mayo. Para esto, Joaquín ya estaba colaborando con la DEA desde tiempo atrás. Y como consecuencia de que Cuen se prestó para que los hombres armados de Joaquín, que lo estaban esperando, el Mayo llega con 4 escoltas que no se sabe su paradero. Ahí cuando se meten a la propiedad, los desarman, al Mayo lo amarran, lo suben a las camionetas y se lo llevan a una pista clandestina que está a 30 kilómetros para llevárselo a los Estados Unidos. Cuando la gente del Mayo conoce que está desaparecido, pues como sabían que se iba a reunir con Cuen, pues van por el diputado y lo matan. Esta versión empata en gran manera a la versión que que dio a conocer el abogado Frank Pérez al editor de Los Angeles Times, Keegan Hamilton. Y yo te pregunto, ¿sería esta una venganza a lo hecho por el rey Zambada al declarar en contra del Chapo? Básicamente es por una rencilla que tiene Joaquín por la muerte de su hermano Edgar. Pero déjame decirte que la fuente nos dice que cuando llega el Mayo, lo someten a los guardaespaldas y, como dice el abogado, ahí lo encadenaron, lo subieron a camionetas. Ahí estuvo presente lo que ellos denominaron como los vecinos, refiriéndose que estaban agentes de los Estados Unidos supervisando el secuestro. Podrían ser de la DEA, a lo mejor podrían ser del FBI, pero ahí había lo que ellos identificaron como los vecinos, porque hubo un testigo que pudo tener referencias, ¿no? Ahora, Edgar, el hermano de Joaquín, falleció en un accidente provocado por Vicentillo, por el hijo de Zambada, de Ismael Zambada, y él tenía un resentimiento personal. Lo que nos refiere a la fuente, y eso es muy importante precisar, es que el Mayo ya tenía buen tiempo de estar fuera del negocio. Él había delegado a sus hijos hace años atrás. Él era como el presidente honorario de la fracción de los Mayos, pero ya no operaba porque tiene 76 años y está enfermo de cáncer, ¿no? Y también Joaquín Guzmán López era un hombre que no estaba tan involucrado como los otros hijos del Chapo en el negocio del narcotráfico. Tenía una rencilla personal contra el Mayo, por eso lo traicionó. Ahora, ¿qué gana Joaquín Guzmán López? Y si hay alguna relación con el cambio de medida cautelar en los Estados Unidos a Ovidio Guzmán. Mira, ahí no creo que haya un cambio de medida cautelar, pero sí lo que sucede es que él negoció. Joaquín Guzmán López negoció con la DEA, traicionar. Es una traición que está provocando que todos los grupos condenen, ¿no? Ahorita todos los grupos que eran antagónicos hacia el Mayo y que estaban con los chapitos están diciendo que eso no se permite. La traición en el narcotráfico es lo peor que puede suceder. ¿Qué puede generar? ¿Perdón? ¿Qué puede generar? Sí, entonces todos los grupos están condenando esa traición y uno de los grandes problemas que tiene la fiscalía, si se van a juicio, porque al negar los cargos, Mayo se tienen que ir a juicio, es que hay una detención ilegal en México. Una detención que rompe convenios con las autoridades mexicanas. Lo quisieron manejar con mucho cuidado para que fuera como que una entrega y una traición nada más entre narcotraficantes, pero todo indica que la operación
está coordinada por la DEA y a la hora de poder demostrar ante jueces, jurados, y esto se va a la Suprema Corte de que hubo una detención ilegal, el proceso se les puede caer. En este momento yo estoy tratando de contactar al abogado para ver con Frank Pérez, para ver todos los detalles que implique que una detención ilegal que genera en el juicio y a favor de la defensa. ¿Inseguridad y violencia puede generar? Sin duda. Cuella es el primer víctima de esta traición. Te repito, a diferencia del resto del país, Sinaloa se mueve muy diferente al asunto del narcotráfico. Muchas de estas familias que controlan el narco están emparentadas. Pues el Chapo era compadre del Mayo. De hecho, Joaquín fue confirmado en la ceremonia de confirmación de los 6 años en la Iglesia Católica por el Mayo Zambada. Joaquín era ahijado del Mayo. Es una traición que aparentemente la realiza personalmente, pero esto implica que todos los grupos están condenando esa traición y de lo que se trata es que si va a haber una guerra, a diferencia del resto del país, va a ser más quirúrgica. Se habla de que quieren eliminar a los chapitos. Esta traición no se puede permitir y que los van a eliminar, pero no podemos esperar en el corto plazo de que empiece una guerra tan violenta que genere la violencia que puede incendiar Sinaloa. No se descarta, pero esto se mueve aparte. Ellos normalmente esperarían un tiempo para empezar una guerra por la eliminación de los chapitos y la gente de los chapitos, pero sería más quirúrgica, menos al estilo de Tamaulipas, menos al estilo de Guerrero, menos al estilo de Michoacán, por la tradición que tiene la relación sociedad y narcos en Sinaloa. Juan Alberto Cedillo, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias. Nos mantenemos pendientes de todo este curso que va prácticamente arrancando en torno a el Mayo Zambada. Muchísimas gracias. Te agradezco a ti, Francisco. Buenas noches y gracias por la oportunidad de platicar. Muchas gracias.